Esa tecnología es china, dijo. Imaginen por un momento. Imaginen ese instante en que una idea que han dado por sentada, una verdad que ha formado parte de su visión del mundo, se derrumba en pedazos con el estruendo silencioso de unas pocas palabras. La industria automotriz del futuro es China. México solo ensambla lo que otros inventan. Son la maquila de América. Existía un joven, Li Wei, que creía en esto con una fe inquebrantable. Hablaba con el orgullo de quien representa a la fábrica del mundo, una confianza que parecía inmune a cualquier argumento. Pero en esa misma mesa, en una cafetería ruidosa de un campus universitario en Texas, otro joven, hasta entonces callado, abrió la boca. Y el aire cambió. En el silencio helado que se apoderó de su pequeño rincón del universo, no hubo insultos ni provocaciones. Solo la verdad. Una verdad tejida con datos, cifras y el peso ineludible de la historia económica. Cada palabra era un golpe. Vimos como el rostro de Li Wei palidecía, como sus manos comenzaban a temblar, como su voz, antes tan potente, se ahogaba en su garganta. Porque la verdad, cuando se presenta sin adornos, tiene el poder de aniquilar la arrogancia y la ficción. Al presenciar esa escena, comprendimos el verdadero significado de una nueva máxima global: quien domina las cadenas de suministro críticas, domina el futuro. ¿Lo que sentimos por nuestro país es orgullo o es dependencia? ¿Es fortaleza o una fragilidad disfrazada? La respuesta que aguarda al final de esta historia, les aseguro, sacudirá sus propias convicciones. Cuando uno piensa en México, ¿qué imágenes acuden a la mente? Playas de arena blanca, pirámides ancestrales, mariachis, una gastronomía que es patrimonio de la humanidad. El mundo tiene una colección de postales coloridas y vibrantes. Pero detrás de ese folclor, de esa imagen a menudo simplificada, el país ha estado construyendo en silencio algo mucho más profundo, algo que sostiene de manera invisible pero fundamental la economía del continente, una potencia industrial. La camioneta de lujo que acelera en una autopista de California, el complejo sistema de arneses que funciona como el sistema nervioso de un sedán alemán, la computadora a bordo que gestiona la seguridad de un vehículo eléctrico ensamblado en Canadá, todo ello, en gran medida, es posible gracias a México. Una intrincada red de piezas, componentes y sistemas de alta tecnología. Eso es lo que impulsa el corazón de la Norteamérica moderna. Y en esa red, México ha consolidado una posición insustituible en la industria automotriz y de componentes electrónicos. Arneses eléctricos, módulos de control, piezas de motor de alta precisión, chasis se dice, y con razón, que sin las plantas y los ingenieros de México, la industria automotriz de Estados Unidos se detendría en seco. Esto significa que en el auto que conduces, en el teléfono que usas, en la computadora con la que trabajas, es casi una certeza que la tecnología y el ingenio mexicanos están presentes. Sin embargo, son muy pocos los que comprenden esta realidad. Peor aún, muchos creen exactamente lo contrario. México es solo mano de obra barata. La verdadera tecnología viene de China o de Estados Unidos. Son una simple maquiladora. Esas voces, cargadas de un prejuicio apenas disimulado, resuenan en muchas partes del mundo. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que exista una desconexión tan grande entre la percepción y la realidad? ¿Dónde reside la verdad? Y lo más importante, ¿qué sucede en el corazón de una persona cuando esa verdad le es revelada de forma tan contundente? Esta historia ofrece una respuesta a esas preguntas. El escenario es una universidad en Austin, Texas. El protagonista es Carlos, un joven estudiante mexicano de ingeniería ambiental. Un encuentro casual lo sentará en la misma mesa que Li Wei, un estudiante de intercambio chino, y su amigo de la infancia, Anthony, un brillante consultor tecnológico. La discusión que se desatará en esa mesa será como una piedra lanzada a un lago en calma, cuyas ondas alterarán para siempre su forma de ver el mundo y a su propio país. Quien domina las cadenas de suministro críticas, domina el futuro. La frase que he mencionado antes cobrará un nuevo y poderoso significado al final de este relato. Les invito a descubrirlo. Mi nombre es Carlos. Nací y crecí en Querétaro, en el corazón de un México que se transformaba a pasos agigantados,
pasando de ser un país conocido por sus tradiciones a convertirse en un motor industrial. Ahora, soy un estudiante de ingeniería ambiental en una universidad de Texas. Mi país es una tierra de contrastes, de una belleza natural sobrecogedora y ciudades que hierven de actividad. Aquí, en Estados Unidos, la gente a menudo se sorprende cuando les cuento sobre los parques industriales del Bajío, sobre la robótica avanzada en las plantas de Guanajuato o los centros de diseño en Jalisco. Su imagen de México sigue anclada en el pasado. Mi universidad es un microcosmos del mundo. En los pasillos se escuchan acentos de todas partes: India, Nigeria, Alemania, Brasil. Es como mirar un mapa viviente cada día. La mayoría de los estudiantes internacionales eligen Texas por sus programas de ingeniería de primer nivel, por su vibrante cultura y, admitámoslo, por su cercanía con América Latina. Crecí en este ambiente de diversidad, acostumbrado a escuchar diferentes perspectivas. Pero mi camino es distinto. Estudio ingeniería ambiental porque veo los costos del progreso. La contaminación del aire en las grandes ciudades, la deforestación, la escasez de agua, los desafíos son enormes. Mi sueño es trabajar en el desarrollo de tecnologías sostenibles para la industria, encontrar formas de que el crecimiento económico no signifique la destrucción de nuestro planeta. Quiero demostrar que México puede ser una potencia industrial, al mismo tiempo, un líder en sustentabilidad. Entre mis amigos hay quienes quieren ser guardaparques en la Sierra Gorda, y otros que aspiran a trabajar en la Secretaría de Medio Ambiente. Cada uno, a su manera, quiere proteger el futuro. Y en ese camino, hay una persona que siempre ha sido mi ancla y mi inspiración, mi amigo de la infancia, Anthony. Crecimos juntos en las mismas calles de Querétaro, pero a los 16 años, su familia se mudó a California. Mientras yo elegí la tierra, él eligió los circuitos. Estudió economía y ciencias de la computación en Stanford. Su sueño era convertirse en un experto en cadenas de suministro globales, un ingeniero de la logística mundial que entendiera cómo se mueven las piezas del rompecabezas económico. Aunque nuestros campos parecen opuestos, yo lo admiro profundamente. Él busca construir el futuro tecnológico, yo, proteger el futuro natural. Parecemos dos caras de la misma moneda, y en el fondo, siento que estamos conectados por un objetivo común: asegurar que haya un mañana. La distancia entre Texas y California es considerable, un vuelo de varias horas que nos impide vernos con frecuencia. La última vez que nos reunimos fue hace casi 2 años, cuando vino a visitarme al campus. Anthony seguía siendo el mismo, con esa sonrisa fácil y una mente que se movía a la velocidad de la luz. En ese momento pensé que, a pesar de la distancia y las diferentes experiencias, la esencia de las personas no cambia. Pero el encuentro que tuvimos ese día, la conversación con aquel estudiante de intercambio chino, sacudiría mis convicciones de una forma que jamás habría imaginado. El día que Anthony llegó a mi campus en Austin, el aire de Texas estaba cargado de esa mezcla de calor seco y la energía vibrante de la juventud. Habían pasado 18 meses, un lapso que en la vida de un universitario se siente como una eternidad, pero en el instante en que nos vimos, el tiempo se desvaneció. Un abrazo fuerte, un par de palmadas en la espalda, y fue como si hubiéramos estado juntos la semana anterior. «Carlos, no has cambiado nada, cabrón», dijo Anthony, riendo. «Tú tampoco, güey». «Bueno, quizás con un aire más de consultor de Silicon Valley», bromeé. «Es el trabajo, me obliga a parecer que sé lo que hago», respondió con esa confianza natural que siempre lo había caracterizado. «Pero cuéntame, ¿cómo va todo? ¿Sigues queriendo salvar al mundo con árboles y agua limpia?». Esa conversación ligera y familiar me llenó de una profunda sensación de alivio. La amistad de la infancia es un tesoro, no importa cuán lejos te vayas, al reencontrarte, siempre vuelves a casa. Para mí, Anthony era ese hogar. Paseamos por el campus, entre los edificios de piedra caliza y las modernas facultades de vidrio y acero, poniéndonos al día. Le hablé de mis proyectos sobre tratamiento de aguas residuales industriales y él me contó, con un brillo en los ojos, sobre el fascinante y despiadado mundo de las cadenas de suministro globales, sobre cómo el nearshoring estaba redibujando el mapa económico mundial. Nuestros caminos eran distintos, pero la pasión por lo que hacíamos nos unía. Sin embargo,
Esa atmósfera relajada se rompió de la manera más inesperada. A lo lejos, vi acercarse una figura familiar, con esa forma de caminar tan particular, como si el suelo que pisaba le perteneciera. Era Li Wei, un estudiante de intercambio de Shanghái que estaba en una de mis clases. Y para ser honesto, no lo soportaba. La razón era simple, cada conversación con él terminaba en una conferencia sobre la supremacía de China. La historia de China, la cultura de China, la tecnología de China. No tenía nada de malo estar orgulloso de tu país, yo también lo estaba del mío. Pero lo de Li Wei era diferente. Era un orgullo que se alimentaba de la comparación constante, de la necesidad de establecer una jerarquía en la que China siempre estaba en la cúspide. Sus diálogos invariablemente derivaban en China es superior y México es bueno, un buen lugar para vacacionar. Por eso, intentaba mantener mi distancia. Carlos. Fue él quien me vio primero. Un mal presentimiento se instaló en mi estómago. Mientras se acercaba con una sonrisa amplia, me detuve a regañadientes. ¡Qué coincidencia! Hace mucho que no te veía, dijo con un tono amigable que yo sabía que era superficial. A mi lado, Anthony, ajeno a mi incomodidad, asumió que era un amigo. Hey. ¿Amigo de Carlos? Soy Anthony, amigo suyo de toda la vida. Vengo de California, de visita. Anthony extendió la mano con esa calidez innata, tan propia de quienes han crecido entre dos culturas y saben cómo romper el hielo con cualquiera. Un placer. Soy Li Wei, de China, respondió, estrechando su mano con firmeza. ¿Así que de México también? Nacimos y crecimos juntos en Querétaro, aclaró Anthony con una sonrisa. Mientras observaba la escena, una sensación de pesadez se apoderó de mí. Jamás había considerado a Li Wei un amigo, pero negarlo en ese momento habría sido una grosería innecesaria. Así que guardé silencio. Y entonces, la situación tomó el rumbo que más temía. Oigan, es casi la hora de comer. ¿Por qué no vamos a almorzar los tres juntos? Sugirió Li Wei. Intenté negarme, no, gracias, tenemos otros planes, pero la respuesta entusiasta de Anthony me cortó. Claro, gran idea. Así nos conocemos mejor. Además, me muero de hambre. Mierda, pensé. Mi tan esperado reencuentro con mi mejor amigo ahora incluía un tercer invitado no deseado. Una pequeña tormenta se gestaba en mi interior, pero la corriente de los acontecimientos ya era imparable. Y así, sin saberlo, los tres nos dirigimos hacia un almuerzo que se convertiría en el prólogo de una colisión de ideas sobre la industria, la tecnología y el orgullo nacional. Caminamos unos minutos por el bullicioso centro del campus hasta un pequeño restaurante de comida Tex-Mex que siempre estaba lleno de estudiantes. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana, sobre unos asientos de vinilo rojo. El ambiente era alegre y ruidoso, con el sonido de las conversaciones, la música norteña de fondo y el chisporroteo de las fajitas que salían de la cocina. En cualquier otro día, me habría sentido relajado, pero en ese momento, la inquietud era como una piedra en mi pecho. Este lugar está bueno, Carlos. Tiene buena onda, dijo Anthony, hojeando el menú con genuino interés. A su lado, Li Wei asintió, aunque con un aire de superioridad. No está mal. Es un poco rústico. En Shanghái, los restaurantes son mucho más modernos, pero esto tiene su encanto. Un mesero nos tomó la orden y, mientras esperábamos la comida, la conversación comenzó. Como era de esperarse, fue Li Wei quien tomó las riendas. Y dime, Anthony, ¿a qué te dedicas en California? Soy consultor. Ayudo a empresas de tecnología a optimizar sus cadenas de suministro. Principalmente en el sector de la electrónica y el automotriz. Al oír eso, los ojos de Li Wei brillaron con una intensidad particular. Era como si le hubieran dado la entrada perfecta para su monólogo habitual. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz como si compartiera un gran secreto. ¡Qué fascinante! Entonces debes saberlo mejor que nadie. La industria automotriz, especialmente la de los vehículos eléctricos, ahora es dominio de China. Nosotros somos la fábrica del mundo.
Tesla construye sus autos más importantes en Shanghái. BYD está superando a todos. México. Bueno, ustedes hacen un buen trabajo con la mano de obra, ¿no? Ensamblando las partes que nosotros diseñamos y fabricamos. Bebí un sorbo de mi agua de horchata y sentí un nudo en el estómago. Ya empezó, pensé. Su discurso de siempre, recitado como un guión perfectamente memorizado. Para él, el mundo era simple, China era el cerebro, y países como México eran simplemente las manos. Somos la potencia industrial del siglo XXI. Sin nuestros componentes, sin nuestra tecnología de baterías, sin nuestras fábricas, la industria automotriz de Norteamérica simplemente no existiría. Su país depende de nosotros. Cada palabra era una pequeña daga de condescendencia. Miré de reojo a Anthony y noté un cambio sutil en su expresión. Sus cejas se arquearon levemente, una señal que yo conocía desde niño. Era el gesto que hacía justo antes de desmantelar un argumento pieza por pieza. Era la calma antes de la tormenta. Esto se va a poner feo, pensé. Anthony permaneció en silencio por un momento. Li Wei lo interpretó como una señal de acuerdo, pero yo sabía que solo estaba cargando su artillería. Finalmente, con una sonrisa casi imperceptible, Anthony habló. Vaya, Li Wei. Se nota que te apasiona el tema y que estás muy bien informado, su tono era sereno, casi amable. Pero yo sabía lo que venía después. Esa era la antesala de su contraataque. Y en el siguiente instante, el ambiente de nuestra mesa cambiaría para siempre. La tecnología de las baterías y los vehículos eléctricos es China. Esa frase resonó en nuestra mesa, suspendida en el aire denso y cargado de tensión. Li Wei sonreía, con el pecho inflado de orgullo, como un general que acaba de declarar una victoria irrefutable. Pero a mis ojos, esa sonrisa se veía hueca, frágil. Porque yo no le quitaba la vista de encima a Anthony, y fui testigo de cómo su expresión pasaba de la amabilidad a una serenidad afilada como el acero. Anthony tomó su vaso de agua, bebió un sorbo lento y deliberado, y lo devolvió a la mesa con un movimiento preciso. La palabra que pronunció a continuación fue tan silenciosa, y a la vez tan potente, que pareció absorber todo el ruido del restaurante. Lamento decirte que esa es una verdad a medias, y las verdades a medias suelen ser las mentiras más efectivas. La sonrisa de Li Wei se congeló. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que la narrativa de China como el cerebro tecnológico y México como la simple maquila es una simplificación peligrosa. Y es incorrecta. La tecnología de las baterías de iones de litio, por ejemplo, no nació en China. Sus cimientos fueron puestos por un equipo de científicos en Estados Unidos, Reino Unido y Japón. John Goodenough, Stanley Whittingham y Akira Yoshino ganaron el premio Nobel por ello. China ha sido brillante en escalar la producción y reducir costos, nadie lo niega, pero la innovación fundamental vino de otro lado. El tono de Anthony era metódico, casi quirúrgico. No atacaba, solo exponía hechos. Pero cada hecho era como un cincel que comenzaba a erosionar la estatua de orgullo que Li Wei había construido. Pero eso no importa. Ahora nosotros somos los mayores productores. Controlamos el mercado, replicó Li Wei, a la defensiva. Controlan una parte importante de la producción, sí, concedió Anthony, asintiendo lentamente. Pero hablemos de la cadena de suministro completa. ¿De dónde viene el litio para esas baterías? En gran parte de Chile, Argentina y Australia. ¿Y el cobalto? Más del 70% proviene de la República Democrática del Congo, a menudo procesado por empresas chinas, sí, pero el origen no es suyo. Y los microchips de alta gama, los cerebros de esos vehículos eléctricos, todavía dependen masivamente de diseños de empresas como Nvidia o Qualcomm en Estados Unidos, y son fabricados por TSMC en Taiwán con maquinaria de ASML, una empresa holandesa. El ecosistema tecnológico es global e interdependiente. Nadie es una isla. La cara de Li Wei comenzaba a mostrar las primeras grietas de duda. Intentaba encontrar una respuesta, pero las palabras no le salían. Anthony continuó,
su voz manteniendo ese tono calmado pero implacable. Y eso me lleva a tu comentario sobre México. Dijiste que somos solo mano de obra. Esa es la percepción más anticuada y errónea que existe. Esa frase me hizo enderezarme en mi asiento. Li Wei frunció el ceño, su rostro enrojeciendo. Anthony no le dio tiempo a responder. ¿Crees que ensamblar un vehículo moderno es un trabajo simple? Las plantas en México son de las más avanzadas del mundo. Utilizan robótica de punta, sistemas de gestión de calidad Six Sigma y una logística tan compleja que haría colapsar a muchas empresas. Los arneses eléctricos, el sistema nervioso del auto, son increíblemente complejos. La mayoría de los que se instalan en autos vendidos en Estados Unidos se fabrican en México. No es un trabajo de mano de obra barata, es un trabajo de alta especialización técnica. Los ingenieros mexicanos que dirigen esas operaciones son de clase mundial. Los dedos de Li Wei tamborileaban nerviosamente sobre la mesa. Su incomodidad era palpable. Yo, por mi parte, sentía una mezcla de asombro y reivindicación. Y puedes seguir diciendo, con total honestidad, que México es solo un peón en el juego de China? La pregunta de Anthony fue directa, afilada, pero pronunciada con una calma devastadora. Li Wei abrió la boca, pero no emitió sonido alguno. Su garganta se movió, su mirada vagó por el restaurante, buscando una salida que no existía. No olvidaré nunca ese momento. Fui testigo de cómo un ser humano, inflado de arrogancia, se desmoronaba ante el peso de la realidad. Y al mismo tiempo, comprendí la fuerza silenciosa que tiene el conocimiento. El ambiente en nuestra mesa ya no era el de un almuerzo casual. Se había convertido en un tribunal donde se juzgaba la verdad. Un silencio denso se había instalado en nuestra mesa. El sonido de los cubiertos de otros comensales y las risas lejanas parecían provenir de otra dimensión, mientras nuestro pequeño espacio estaba suspendido en una quietud cargada de tensión. El rostro de Li Wei estaba contraído, luchando por encontrar un argumento que pudiera contrarrestar la avalancha de datos de Anthony, pero era evidente que no lo encontraba. Anthony, sin esperar una respuesta que sabía que no llegaría, continuó con su voz tranquila. Li Wei, quizás no lo sepas, pero la relación industrial entre México y Estados Unidos es una de las más integradas del mundo. No es una relación de jefe a empleado, es una simbiosis. Cuando una planta en Ohio o Michigan necesita una pieza específica, no puede esperar 3 semanas a que llegue en un barco desde China. La necesita en horas. Esa es la ventaja del nearshoring. La proximidad geográfica y el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, TMAC, han convertido a México en un socio estratégico, no en un proveedor reemplazable. Socio estratégico, murmuró Li Wei, casi para sí mismo. La incredulidad se mezclaba con la sorpresa en su voz. Exactamente. Más de la mitad de todas las importaciones de Estados Unidos en el sector automotriz provienen de México. Más de la mitad. Y no estamos hablando solo de ensamblaje. Hablamos de motores, transmisiones, sistemas electrónicos, chasis. Partes de alto valor agregado. Lo que tú llamas maquila es, en realidad, el corazón industrial de Norteamérica. No es algo que se construyó de la noche a la mañana. Es el resultado de décadas de inversión, transferencia de conocimiento y, sobre todo, del desarrollo de un capital humano increíblemente talentoso. Anthony hizo una pausa, bebió otro sorbo de agua y luego asestó el siguiente golpe. ¿Has oído hablar del término propiedad intelectual? El hombro de Li Wei dio un respingo. ¿A qué te refieres? Me refiero a que muchas de las grandes empresas tecnológicas chinas han crecido a una velocidad asombrosa, en parte, gracias a una política muy laxa con la propiedad intelectual de otros países. ¿Conoces el caso de las empresas automotrices chinas que han producido modelos que son copias casi exactas de vehículos europeos o japoneses? ¿O los innumerables casos de secretos industriales robados a empresas estadounidenses? No digo que toda la industria china sea así, pero ha sido una estrategia recurrente para acortar el camino del desarrollo. Mi espalda se enderezó. Un frío recorrió mi espina dorsal. Robar tecnología,
¿Copiar diseños ese era el secreto detrás de parte de ese crecimiento milagroso? La cara de Li Wei había perdido todo color, su frente brillaba con una fina capa de sudor. Pero al final, nosotros superamos a Japón y a Alemania en producción. Eso es lo que cuenta. ¿Superar? La voz de Anthony era suave, pero cada palabra era una cuchilla. ¿Realmente crees que eso es superar? México no necesita copiar a nadie. Las empresas globales invierten miles de millones de dólares para instalar sus centros de investigación y desarrollo en Querétaro, en Jalisco, en Nuevo León. Lo hacen porque confían en el talento mexicano para innovar, no solo para ensamblar. La verdadera fortaleza no está en robar el plano de la casa de tu vecino. Está en tener los arquitectos, los ingenieros y los constructores capaces de diseñar y construir tu propia casa desde los cimientos. Quedé paralizado por esa analogía. Era tan simple y tan poderosa. El desarrollo basado en la copia es un atajo, pero el desarrollo basado en la capacidad propia es un camino sólido hacia el futuro. Mientras que algunos se enfocan en imitar, México se ha enfocado en integrar y perfeccionar. Ese es un valor mucho más difícil de reemplazar. En ese instante, el rostro de Li Wei se transformó. La arrogancia había desaparecido por completo, reemplazada por una expresión de pura confusión y vulnerabilidad. Parecía un hombre cuya brújula interna se había roto en 1000 pedazos. Me di cuenta de que para él, la narrativa del ascenso imparable de China era un pilar de su identidad. Wei Anthony acababa de derribar ese pilar con la fuerza demoledora de la verdad. El rostro de Li Wei era un lienzo pálido sobre el que se dibujaba la derrota. El joven que, minutos antes, se erigía como el embajador de una superpotencia tecnológica, ahora parecía un niño perdido, encogido en su asiento. Su mirada se clavaba en la mesa, como si el patrón de la madera contuviera una respuesta que no podía encontrar. Pero Anthony aún no había terminado. Sus palabras, como un bisturí de cirujano, se disponían a cortar hasta el último vestigio de la falsa narrativa. Li Wei, ¿estás al tanto de lo que sucedió en el mundo a partir de 2020? ¿2020? Repitió él, con una voz apenas audible, quebrada. Anthony asintió. Sí. La pandemia. Y después, la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Esos dos eventos le enseñaron al mundo una lección muy dura. Sentí como la conversación llegaba a su punto culminante. Yo mismo recordaba las noticias sobre la escasez de chips, las cadenas de suministro rotas, los puertos congestionados. Pero nunca había conectado todos los puntos. El mundo se dio cuenta de lo increíblemente arriesgado que era depender de una sola fábrica del mundo, continuó Anthony, con una calma implacable. Una disrupción en un solo país podía paralizar la economía global. Las empresas estadounidenses y europeas aprendieron por las malas que la eficiencia de costos no lo es todo. La resiliencia, la seguridad y la confiabilidad de la cadena de suministro son igual de importantes, o incluso más. Los ojos de Li Wei se abrieron de par en par, como si empezara a comprender la dirección que tomaba el argumento. Anthony no le dio tregua. Y es por eso que el nearshoring se ha convertido en la estrategia geopolítica y económica más importante de esta década. Las empresas están trasladando sus operaciones críticas fuera de Asia y acercándolas a sus mercados principales. Y para Norteamérica, ¿cuál es el destino lógico, el socio indispensable para ese movimiento? Hizo una pausa dramática. La respuesta flotaba en el aire, obvia y aplastante. México. Mi corazón dio un vuelco. Era una verdad tan evidente, pero que nunca había articulado con tanta claridad. Li Wei intentó protestar. Pero la infraestructura de China es superior. Nadie puede competir con nuestra escala. La escala no sirve de nada si tus productos están atrapados por aranceles del 25%, replicó Anthony, sacudiendo la cabeza. O si un conflicto geopolítico en el mar de China Meridional puede cortar tus rutas de envío. La proximidad y la estabilidad política se han vuelto más valiosas que la mano de obra barata. México no solo ofrece costos competitivos, sino que es parte del TIMAC, el bloque comercial más grande del mundo. Comparte una frontera de más de 3.000 kilómetros con su principal cliente.
Eso es una ventaja que China nunca podrá tener. Yo estaba absorto, escuchando a Anthony. No hablaba con pasión, sino con la certeza de un matemático que demuestra un teorema. Y sus palabras pintaban un cuadro devastador para la narrativa de Li Wei. En resumen, concluyó Anthony, su voz ahora más suave, casi compasiva, mientras China se enfrenta al desafío de una posible desglobalización y al desacoplamiento de Occidente, México se está posicionando como el pilar de la reindustrialización de Norteamérica. Lo que tú ves como una simple maquila es, en realidad, el futuro de la manufactura avanzada en este continente. Y esa, amigo mío, es la realidad. Contemplé a Anthony, asombrado. Su discurso no contenía ni una pizca de arrogancia. Era la exposición fría y lúcida de los hechos. Sin embargo, para Li Wei, esas palabras fueron el golpe de gracia. Vi cómo se le escapaba un susurro, una mezcla de negación y desesperación. No puede ser. Su mirada estaba perdida. El sudor perlaba su frente. Al verlo, comprendí algo fundamental: la verdad puede liberar, pero también puede destruir. Y la fuerza construida sobre la dependencia y la percepción es la más frágil de todas. El almuerzo, nuestro supuesto reencuentro casual, se había convertido en una lección brutal sobre la economía global y el verdadero significado del poder. La comida en nuestros platos llevaba ya mucho tiempo fría, intacta. El silencio que envolvía nuestra mesa era tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. Li Wei, que minutos antes hablaba con la autoridad de quien representa el futuro, ahora estaba hundido en su asiento, con la mirada vacía y los hombros caídos. Su cuerpo temblaba ligeramente y sus manos, apretadas en puños sobre la mesa, estaban húmedas de sudor. Al observarlo, una extraña mezcla de emociones me invadió. Por un lado, sentía una profunda satisfacción al ver refutada la arrogancia con la que siempre nos había tratado. Pero por otro, no pude evitar sentir una punzada de compasión. La elocuencia de Anthony, basada en hechos irrefutables, no solo había ganado un debate, había demolido los cimientos de la visión del mundo de Li Wei, y eso era un acto de una crueldad casi quirúrgica. Fue el propio Li Wei quien rompió el silencio. Ya veo. Gracias, fue educativo, logró articular con una voz débil, casi un susurro. El contraste con su tono anterior era abrumador. De repente, se puso de pie con torpeza, como si sus piernas apenas pudieran sostenerlo. Recordé que tengo que estudiar para un examen. Los veré luego. Dudé por un segundo si debía decir algo, pero ¿qué podía decirle? Cualquier palabra habría sonado vacía. Vi cómo se daba la vuelta y salía del restaurante a toda prisa, casi corriendo, perdiéndose entre la multitud del campus como un fantasma. Nos quedamos solos, Anthony y yo, frente a los platos fríos y un aire cargado de una victoria amarga. ¿Crees que fui muy duro?, preguntó Anthony en voz baja, con una expresión de genuina reflexión. En sus ojos no había ni rastro de triunfo, solo el peso de la verdad que acababa de desatar. Pero la mentira no puede perdurar, continuó, como respondiéndose a sí mismo. Un orgullo basado en información incompleta o en propaganda es como una casa construida sobre arena. Tarde o temprano, se derrumba. Conocer la verdad, aunque duela, era necesario para él. Yo no supe qué responder. Las palabras de Anthony eran lógicas, correctas, pero en mi interior se arremolinaba una compleja maraña de sentimientos. La verdad puede ser un arma de doble filo. Puede salvar y puede destruir. El encuentro de hoy me había mostrado ambas caras con una claridad brutal. Cuando salimos del restaurante, una brisa fresca me golpeó el rostro. La vida en el campus seguía su curso normal, ajena al drama que acababa de ocurrir en esa pequeña mesa, pero para mí, algo había cambiado para siempre. Un peso se había levantado de mis hombros, un peso que ni siquiera sabía que cargaba. Carlos, dijo Anthony mientras caminábamos, tú estudias para proteger el medio ambiente. Yo trabajo para construir las cadenas del futuro. Son mundos diferentes, pero ¿no crees que ambos buscamos proteger el futuro de la humanidad? Sus palabras resonaron en mí. Asentí lentamente. Sí. Supongo que sí.
Caminos distintos, pero mirando hacia el mismo horizonte. La partida de Li Wei no fue un final, sino el comienzo de un diálogo mucho más profundo entre nosotros dos. Al salir del restaurante, la imagen del rostro derrotado de Li Wei seguía grabada en mi mente. La transformación de su arrogancia en vulnerabilidad había sido tan rápida y total que me dejó perplejo. ¿Cómo era posible que una persona tan segura de sí misma pudiera desmoronarse tan fácilmente ante la simple exposición de los hechos? Era como ver un castillo de arena, imponente y detallado, ser borrado por una sola ola. Anthony caminaba a mi lado, observando el ir y venir de los estudiantes con su calma habitual. Para él, el incidente probablemente no era más que un debate intelectual. Para mí, sin embargo, había sido una revelación, la apertura de una puerta a un mundo de complejidades que hasta entonces ignoraba. «Sigues pensando en eso, ¿verdad?», me dijo Anthony, sacándome de mis cavilaciones. Si es que fue impactante, admití. Para serte sincero, nunca me había detenido a pensar en la industria automotriz o en las cadenas de suministro. Para mí, eran conceptos lejanos. Pero después de escucharte, siento que de alguna manera se conecta con lo que estudio. ¿La ingeniería ambiental y la logística global? Anthony sonrió, intrigado. Claro. Ambos buscamos un futuro sostenible, ¿no? Tú, desde la eficiencia y la resiliencia económica, yo, desde la preservación de los recursos naturales. Para que el planeta sobreviva, necesitamos ambas cosas. Necesitamos una industria que no solo sea rentable, sino también limpia. Y gran parte de esa industria, como acabas de demostrar, está en México o se dirige hacia allá. Las palabras salían de mi boca con una fluidez que me sorprendió a mí mismo. Era como si una idea que había estado latente en mi subconsciente de repente hubiera despertado. Me di cuenta de algo hoy, continué, con una nueva convicción en mi voz. La soberanía de un país no se mide solo en su ejército o en su política. También se mide en su capacidad para ser indispensable. En su soberanía tecnológica. Anthony asintió, su rostro iluminado por la comprensión. Exactamente. Ese es el punto. No se trata de quien grita más fuerte o quien tiene las fábricas más grandes. Se trata de quien posee el conocimiento, el talento y la posición estratégica para ser irreemplazable. La tecnología y la naturaleza, como tú dices, deben encontrar un equilibrio si queremos que haya un futuro. Levanté la vista hacia el cielo azul de Texas. El futuro, antes una abstracción lejana, de repente se sentía más tangible. Y en ese futuro, México ya no era un actor secundario en mi mente, un país siempre tratando de alcanzar a los demás. Hoy había aprendido que el futuro no se construye con arrogancia ni con discursos grandilocuentes, sino con el trabajo constante y la acumulación silenciosa de valor real. Li Wei, con su orgullo basado en una media verdad, no podía construir nada duradero. El futuro pertenece a quienes, como los ingenieros en mi país, construyen con hechos, con innovación silenciosa y con una ética de trabajo honesta. En ese momento, tomé una decisión. Yo, a través de la ingeniería ambiental, me convertiría en un constructor de ese futuro. Me pararía del lado de aquellos que, como Anthony, no necesitaban alardear, porque su valor era evidente en el trabajo que hacían. Miré a mi amigo y sonreí. Gracias, Anthony. La lección de hoy no fue solo para Li Wei. También fue para mí. Él me devolvió la sonrisa, y en ese gesto sentí la misma confianza y el mismo vínculo inquebrantable que nos unía desde niños. La noche comenzaba a caer sobre Austin, y las luces del campus se encendían una por una, dibujando constelaciones artificiales en la oscuridad creciente. Mientras caminábamos de regreso a mi dormitorio, el aire fresco de la tarde traía consigo un silencio reflexivo. En mi mente, la frase inicial de esta historia, quien domina las cadenas de suministro críticas, domina el futuro, resonaba con una fuerza y una claridad nuevas. Antes, habría interpretado esa frase en términos de poder bruto, de participación de mercado, del país con el mayor número de exportaciones. Habría pensado, como Li Wei, que dominar significaba ser el más grande, el más visible.
Pero la conversación con Anthony me había revelado su verdadero y más profundo significado. Dominar el futuro no tiene que ver con la cantidad, sino con la calidad. Con la honestidad intelectual y el valor acumulado. México, en los años 80 y 90, comenzó a construir silenciosamente su capacidad industrial, no para dominar al mundo, sino para convertirse en un socio confiable. Ha pulido su talento y su tecnología con paciencia. Los componentes, los sistemas y la ingeniería que nacen de ese esfuerzo sostenido son los que hoy sostienen, desde la raíz, a la industria norteamericana. China, por otro lado, experimentó un crecimiento explosivo, sí, pero como Anthony demostró, ese crecimiento a menudo se apoyó en la tecnología de otros y en una dependencia de cadenas de suministro globales que ahora se muestran frágiles. Carlos, dijo Anthony, deteniendo mis pensamientos, el futuro no se construye con éxitos espectaculares y efímeros. Se construye con el esfuerzo diario, honesto y a menudo invisible. En la tecnología es así, y estoy seguro de que en tu campo, con el medio ambiente, es exactamente igual. Sentí un escalofrío. Tenía razón. Proteger el medio ambiente no se logra con un solo acto heroico, sino con la suma de millones de pequeñas acciones conscientes. Proteger un río, reforestar una hectárea, desarrollar un proceso industrial más limpio. Es la acumulación de esos esfuerzos lo que asegura un mañana. La industria y el medio ambiente, dos mundos aparentemente opuestos, se regían por la misma filosofía fundamental. Y entonces lo comprendí. El encuentro con Li Wei no fue un simple debate tecnológico. Fue un espejo que me obligó a cuestionar mi propia percepción del valor, del éxito y del futuro. La honestidad es la base de la verdadera fortaleza. La verdad es lo que construye a las naciones poderosas, no la propaganda. Esa fue la lección que Li Wei aprendió de la manera más dura, y que yo aprendí a través de su caída. Quien domina las cadenas de suministro críticas, domina el futuro. Sí. Pero ese futuro no se gana con cifras de producción ni con cuotas de mercado. Se gana respondiendo a una pregunta mucho más importante: ¿quién trabaja con integridad? ¿Quién innova con honestidad? ¿Quién construye valor real y duradero? Solo aquellos capaces de responder a esa pregunta podrán, en el verdadero sentido de la palabra, dominar el futuro. Asentí profundamente y, en silencio, hice un juramento conmigo mismo. La noche en Austin tenía un rostro completamente distinto al del día. Las sombras se alargaban bajo las farolas y las luces de los autos trazaban estelas efímeras sobre el asfalto. Anthony y yo caminábamos sin prisa por los senderos del campus, de vuelta a la realidad de la vida estudiantil. Vaya día, ¿eh? Dije, rompiendo el silencio. Anthony sonrió levemente. Sí. No esperaba tener un debate sobre geopolítica industrial con un conocido tuyo. Sonreí con amargura. Llamar amigo a Li Wei seguía sintiéndose incorrecto, pero no podía negar que el encuentro, aunque incómodo, no había sido en vano. Al contrario. Sin su arrogancia como catalizador, yo nunca habría descubierto la verdad oculta detrás de la industria global, ni habría reflexionado tan profundamente sobre el futuro de mi propio país. Anthony, dijo él, deteniéndose y mirando el cielo estrellado, caminamos por sendas muy diferentes. Pero nuestro destino, en cierto modo, es el mismo. Tú proteges el mundo natural, yo ayudo a construir el tecnológico. Al final, ambos trabajamos para el futuro de la humanidad. Sus palabras resonaron en mi pecho. Busqué las estrellas entre el resplandor de la ciudad. El viento frío me acariciaba el rostro, pero por dentro sentía un calor nuevo, una certeza que antes no tenía. Quien domina las cadenas de suministro críticas, domina el futuro. Esa frase ya no era un simple slogan. A través del choque entre el orgullo de Li Wei y la verdad de Anthony, su significado se había revelado en toda su profundidad. El futuro no pertenece a la mentira ni a la arrogancia, sino a la acumulación honesta de esfuerzo y conocimiento. Sin eso, cualquier nación, por muy grande que se proclame, no es más que un castillo de naipes. Gracias, Anthony. Lo de hoy nunca lo voy a olvidar, dije con sinceridad. Él me dio una palmada en el hombro y sonrió. El conocimiento que ganaste hoy será tu fuerza mañana.
Sigue tu camino. Confía en él. Para cuando llegamos a mi residencia, mi mente estaba clara. Me convertiría en un ingeniero ambiental que trabajaría para construir un futuro sostenible para México. Me uniría a aquellos que, como Anthony, construyen con hechos y no con palabras. Y quizás, solo quizás, para Li Wei, el doloroso encuentro de hoy se convierta algún día en una semilla de cambio. Aunque ahora haya huido de la verdad, su peso permanecerá en su conciencia. Esta historia llega a su fin. Pero mi camino, nuestro camino hacia el futuro, apenas acaba de comenzar. Con una verdad grabada en el corazón, el esfuerzo honesto y acumulado es el único poder que verdaderamente